Los vasodilatadores de acción central más importantes probablemente en la actualidad son la clonidina y la alfa-metildopa, aunque los dos tienen muy restringido su empleo. La clonidina porque tiene un efecto rebote muy llamativo y además efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central relativamente frecuentes. Y la alfa-metildopa sigue utilizándose en la hipertensión inducida por el embarazo y la preeclampsia porque es un fármaco muy seguro, aunque es un fármaco muy seguro para el feto. No produce teratogenia, se utiliza desde hace mucho tiempo. Es un fármaco que para la madre no es tan seguro, es muy incómodo porque hay que tomar bastantes dosis diarias y también en algunos casos puede poner en marcha fenómenos de autoinmunidad, anemias hemolíticas y es por tanto un fármaco pobre. Se llaman de acción central porque afectan sobre todo a nivel de la neurona presináptica del simpático, del sistema nervioso vegetativo simpático, por eso se denominan centrales. Vasodilatadores venosos principalmente tenemos los nitratos. Los nitratos son moléculas que dentro del organismo se transforman por la maquinaria enzimática celular en óxido nítrico y el óxido nítrico es el que verdaderamente produce vasodilatación. Es predominantemente venosa, pero algo de vasodilatación arterial también hay. Todos los nitratos tienen un nombre que incluye esas letras, nitroglicerina, dinitrato, diisosorbide, mononitrato, diisosorbide, etc. Hay un fármaco que es la molsidomina, que químicamente no es un nitrato, pero tiene un comportamiento y un funcionamiento prácticamente igual que los nitratos. Los nitratos se utilizan sobre todo para la angina de pecho, para la isquemia, también son útiles para disminuir la congestión en episodios agudos de edema agudo de pulmón, de insuficiencia cardíaca en el seno de la insuficiencia cardíaca sistólica y lo que es relevante recordar es que son fármacos que en ningún caso, salvo asociados a algún otro, han demostrado mejoría en la supervivencia en ninguna circunstancia, no como los betabloqueantes. Entonces los nitratos, conviene que recordéis que pueden provocar dos fenómenos principalmente que como efectos indeseados. Uno es la tolerancia y otro es que pueden provocar una taquicardia refleja secundaria a la vasodilatación y con cierta frecuencia cefalea pulsátil por vasodilatación de vasos cerebrales que es muy incómoda y que limita su empleo. La tolerancia a los nitratos tiene una base compleja, hay varios fenómenos implicados, aunque uno parece que es el consumo de grupos sulfidrilos por como cofactores enzimáticos en la transformación de la nitroglicerina en la molécula de óxido nítrico, de forma que cuando se agotan los depósitos intracelulares de grupos sulfidrilos ya no puede seguir transformándose la nitroglicerina, por eso deja de tener efecto. ¿El efecto de esto cuál es? Porque cuando alguien utiliza un nitrato debe descansar unas horas al día del fármaco para permitir que la célula se vuelva a reposicionar, se llene de los depósitos necesarios de cofactores para seguir transformando el fármaco en óxido nítrico. No se debe utilizar, digamos, por ejemplo, en la presentación de parche, pues el parche debe ser retirado varias horas al día. En la presentación intravenosa probablemente también fuera de las primeras 24 o 48 horas haya que hacer pausas en la administración del fármaco para permitir que siga teniendo efecto, porque si no cada vez necesitará dosis mayores. Los vasodilatadores mixtos de acción venosa y arterial principales son tres: nitroprusiato, los IECA y los ARA2. El nitroprusiato es químicamente un nitrato, por eso se llama así, pero tiene la característica de que afecta también mucho a las arterias, no solamente a las venas. Y es un fármaco del que básicamente es importante conocer que es probablemente el más potente vasodilatador farmacológico del que disponemos en los hospitales habitualmente, por eso se utiliza en emergencias hipertensivas en las que necesitamos disminuir la presión arterial rápidamente, como puede ser una disección de aorta. Un efecto secundario típico es el acúmulo de tiocianato, que es tóxico, que podemos evitar empleando simultáneamente hidroxicobalamina para que se transforme este tiocianato en cianocobalamina, en vitamina B12 y que así se detoxifique, pero lo ideal es no utilizarlo varios días. De todas formas, es lógico que si es un fármaco muy potente solo por vía intravenosa, pues que no se debe utilizar más allá de 3 o 4 días. El paciente luego debe solventarse la causa que le ha provocado la necesidad de usar este fármaco y poder suplirlo con uno que se pueda emplear por vía oral. Los IECA, todos acaban en pril, enalapril, trandolapril, ramipril, quinapril, son muchos y son fármacos que en cardiología
son muy útiles porque están demostrados mejorar el pronóstico de pacientes con disfunción sistólica, con fracción de eyección deprimida, con poca fuerza en el ventrículo, por decirlo de una forma coloquial. También sabéis que es muy útil en la diabetes, en la nefropatía, y como efectos secundarios ya sabéis que el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona puede provocar hiperpotasemia y desencadenar un fallo prerrenal en pacientes predispuestos, y un efecto secundario específico es la tos y el angioedema, que parece que se da con más frecuencia en mujeres de raza blanca mayores por un acúmulo de bradiquinina. Pues sabéis que la ECA es una enzima que no es específico para la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2, sino que también la ECA sirve para lisar la bradiquinina en unos péptidos inactivos, de forma que cuando alguien toma IECA se acumula bradiquinina, que parece responsable en parte al menos de estos fenómenos de angioedema y de tos que pueden aparecer. Los ARA2 acaban todos en sartán, o sartán, candesartán, irbesartán, hay varios, y el efecto de cara al examen pues es un fármaco que es equivalente al IECA y que está indicado solo en caso de intolerancia por tos o angioedema a los IECA, porque todos los demás efectos secundarios son prácticamente los mismos. Es cierto que pueden presentar algún pequeño beneficio en términos de control de presión arterial, algo más potente que los IECA en algunos grupos de pacientes, pero a efectos prácticos, clínicos, pues un IECA o un ARA2 es lo mismo, solo que uno es con un punto de bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona y otro es un punto más allá sobre el receptor de angiotensina 2. Un paciente que toma IECA debe controlar, al menos al principio del tratamiento y luego quizá de forma periódica, la función renal y los iones, especialmente el potasio. Es cierto que en este caso clínico lo que se nos presenta es un síntoma típico de la hipopotasemia, y es cierto que el paciente que toma un IECA lo que suele tener es hiperpotasemia, pero algún paciente con hiperpotasemia también se queja de parestesias. Recordad, insisto en que en los IECA hay que hacer un cierto control de la función renal y del equilibrio hidroelectrolítico periódicamente. Los vasodilatadores con una acción preferentemente arterial son varios grupos y uno de ellos son los alfa bloqueantes. Los alfa bloqueantes casi todos tienen un nombre que termina en zosin o zosina, como prazosin, terazosin, doxazosin, y son fármacos utilizados tradicionalmente también en la hipertrofia prostática benigna porque pueden disminuir la congestión pelviana y en cierta medida pues, se relaciona con una mejoría en los síntomas de estos pacientes. Es cierto esto, pero también es cierto que los alfa bloqueantes tienen un efecto secundario muy marcado, que es la hipotensión ortostática, que es eso que todos notamos cuando estamos tumbados y nos levantamos rápidamente, nos da un pequeño mareo, pues eso exagerado es lo que se denomina hipotensión ortostática y que es muy frecuente en las personas mayores que toman este tipo de fármacos, y es algo a considerar cuando decidimos instaurar un tratamiento con estos fármacos. Hay dos alfa bloqueantes con un nombre diferente, la fentolamina y fenoxibenzamina, que tienen ese nombre. El primero es por vía intravenosa, el segundo por vía oral, y son los fármacos alfa bloqueantes de elección que se utilizan en pacientes que sufren un feocromocitoma, en los que, como sabéis, se sintetiza el tumor moléculas relacionadas con la adrenalina, y para bloquear el receptor alfa hasta la cirugía, que es el tratamiento definitivo, se utiliza en plena crisis la fentolamina intravenosa seguida de la fenoxibenzamina por vía oral hasta la intervención. Hidralacina es otro fármaco vasodilatador arterial puro que también produce fenómenos autoinmunes cuando se utiliza en forma crónica, por eso se utiliza poco, pero hay que destacar un efecto beneficioso en asociación con nitratos sobre la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. Es decir, cuando un paciente tiene la fracción de eyección deprimida e insuficiencia cardíaca, de elección probablemente sea un IECA, pero si no lo puede tomar, pues una alternativa es el ARA2 y otra alternativa sería la asociación hidralacina con nitrato, que se ha demostrado particularmente útil en personas de raza negra en Estados Unidos. Otro arterial puro es el minoxidil, que como alguno conocerá se emplea para el
tratamiento de la alopecia de forma tópica. Y por último, destacar dentro de los vasodilatadores arteriales los calcio antagonistas, de los que tenemos dos grandes grupos. Uno son las dihidropiridinas, que todos acaban en pino, como nifedipino, nitrendipino, nicardipino, lacidipino, hay varios, y el otro grupo lo conforman solo dos, que son verapamil y diltiazem. A efectos clínicos, verapamil y diltiazem son prácticamente iguales, en algún detalle, pero probablemente de relativa poca importancia en la clínica, y las dihidropiridinas son todas muy parecidas entre sí. La principal diferencia entre estos dos fármacos es que todos bloquean los canales del calcio a nivel vascular, pero verapamil y diltiazem también bloquea potentemente los canales del calcio a nivel cardíaco. Por tanto, verapamil y diltiazem produce sobre el corazón un efecto inotropo negativo y cronotropo negativo, parecido a un beta bloqueante sin los efectos beneficiosos del beta bloqueante conocido. Mientras que los pinos, las dihidropiridinas, generalmente no afectan al corazón o lo hacen en forma leve, por eso de forma secundaria a la vasodilatación arterial que producen es frecuente que se acompañen de taquicardia refleja a la vasodilatación. Las dihidropiridinas y verapamil y diltiazem comparten efectos secundarios. Por ejemplo, los edemas en las piernas que aparecen en personas con tratamiento crónico con calcio antagonista son relativamente frecuentes y a veces muy resistentes y obligan a suspender el fármaco. Otro es el estreñimiento que producen por bloqueo de la entrada de calcio en el músculo liso a nivel del tubo digestivo. La principal diferencia es sobre la frecuencia cardíaca. Lógicamente, la verapamil y diltiazem, al bloquear el canal de calcio cardíaco, producen bradicardia, mientras que las dihidropiridinas pueden producir taquicardia refleja.